Miratzakha. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, Miratzakha. Hoy les voy a enseñar a todos la historia de mi bisabuelito Boris con ayuda de una invitada especial, mi abuelita. Hola, buenos días. Mi nombre es Linda Markovich, soy abuelita de Mark Zambra y voy a hablar sobre mi papá. Ok, perfecto. Muchas gracias por venir. Es un gusto recibirte. Nos enorgullece que pudiste venir, que pudo venir una persona tan inteligente como tú para recordarnos mi historia familiar. Cuéntanos, ¿cómo era Boris contigo? Bueno, mi papá, él llegó de Polonia en los años 30, no recuerdo exactamente en qué año, pero él contaba con 19 años. Y él era una persona muy especial, era como un tzadik, un hombre muy justo. Era alguien que era muy amable, siempre muy atento con todo mundo, a todo mundo trataba igual y sabía muchísimo de Torah. Conmigo, yo era la más chica de 4 hermanos y como era la consentida, siempre me trató con mucho cariño, con mucho respeto. Y yo lo amaba porque de él aprendí mucho de Torah. Era alguien que sabía, incluso terminó como rabino en Polonia. Gracias. Nosotros, ¿puedes contar más de el lugar donde crees que creció en Polonia, Brasil? Uh-huh. Sí. Boris. Mi papá, Boris Markovich, nació en Pinsk, Polonia, un pueblito muy chico, donde había mucha pobreza. Ellos inicialmente hicieron como una tiendita de abarrotes y se quejaba mi papá que ya cuando empezó la guerra percibían ya la persecución y había mucha gente que empezaba a echarles piedras en el negocio. Mi papá era un hombre religioso, venía de una familia muy tradicional religiosa y estudiaba en el Heder, que era como un lugar, como una yeshiva actualmente, donde había pocos alumnos, y afortunadamente a él le dieron el título de rabino, y él terminó como rabino, aunque posteriormente cuando llegó a México, él no pudo ejercer como tal, y se dedicó a dar clases de bar mitzvot. Quisiéramos saber más sobre Boris. ¿Sabes la razón por la cual migró? Sí, precisamente con lo que los antecedentes que ahorita estaba yo relatando, ya habían sentido la persecución a los judíos en toda Europa, principalmente en Polonia, y un tío había escuchado de México. Entonces, el tío es el que los trajo a México, a 3 de 8 hermanos. Y cuando llegaron a México, pues sí llegaron en barco, zarparon en Veracruz, y esa fue la razón por la que básicamente vinieron a México. Ok, bueno, otra cosita rápida, ¿no? Ellos tenían posibilidades económicas para migrar. Ellos, en algún punto, ¿no? Utilizaron algún avance tecnológico en el proceso de la migración y pues la verdad, sí tenían dinero, la verdad es que no tenían dinero. No, ellos no tenían posibilidades, pero pareciera que recolectaron ahí con la familia un poco de dinero para poder traerlos aquí a México, y pues en el barco pues era el único medio donde ellos podían transportarse. Realmente venían de una familia bastante pobre. Incluso yo tengo unas cartas de las medias hermanas de mi papá,
donde relatan que por favor vayan por ellos a Polonia y que les lleven ropa incluso vieja, porque la ropa nueva los alemanes la agarraban y ya no se los daban a las personas. Entonces sí, vivían en una pobreza importante, aunque posteriormente mi papá se volvió comerciante y era peletero en las calles de Salvador, en el centro, y así trabajó durante 60 años. O sea, de ser maestro de bar mitzvot, se volvió comerciante porque se casó y tenía que mantener a sus hijos. Ok, nos parece fenomenal. Entonces cuéntanos, o sea, ¿solamente Boris migró y sus medias hermanas no? Sí, voy a relatar algo pues interesante, ¿no? Como les estaba mencionando, y lo que es el destino. Todos los demás se quedaron en Polonia y nada más pudieron llegar mi papá y sus 2 hermanas. Una llegó a México, pero inmediatamente se fue a Monterrey, y el otro hermano, que era profundamente religioso, se fue a Israel, donde anteriormente se llamaba Palestina, que incluso el negocio de mi papá se llamaba Palestina. Pues eso fue. ¿Cuál fue su mayor obstáculo en su migración? El mayor obstáculo en su Migración. migración. Yo creo que el mayor obstáculo era precisamente eso, haber dejado a toda la familia en Polonia y con un sentimiento de culpa porque pues llegaron ellos y después ya no pudieron ir por su familia. Y en la carta que les digo que yo tengo, que es una joya, ellos dicen, ¿por qué no nos invitaron a la boda? ¿Por qué no vienen por nosotros? Y pues ya no alcanzaron a ir por la familia y ellos se sintieron con mucha tristeza y con un sentimiento de cómo no fuimos por ellos, pero ya no se podía, ya era algo irreversible. Yo no quisiera estar en ese lugar de saber que no pudiste ayudar a los demás, aunque lo quisieras mucho no se podía. Y todavía me quedó una duda de en México cómo fue su vida y si siguió siendo un rabino. Pues la vida de mi papá fue interesante, pero al mismo tiempo muy trágica, porque llegó a México, se casó con mi mamá, que aquí conoció, y antes de que él llegara ya había familias judías que habían consolidado de alguna manera la comunidad, y lo recibió una familia Shklar en un departamento en el centro, y él estuvo ahí mucho tiempo hasta que conoció a mi mamá, se casaron, y muchos de la familia Markovich se habían ido a vivir a una provincia, no me acuerdo cuál, y mi papá sí se quedó en México, llevó a mi mamá a que la conozca la familia, y ya cuando se casó, pues como les digo, dejó las clases de bar mitzvah. Ya me acordé, en San Luis Potosí. En San Luis Potosí había una colonia muy grande donde llegaron muchas personas que vinieron de Polonia. Y conoció a mi mamá, se casaron y ya se dedicó totalmente al comercio, pero cuando se casaron y tuvieron 4 hijos, ellos perdieron 2 hijos. Uno lo mataron en Estados Unidos y otro por un cáncer. Mi hermano Moishe murió a los 21 años en Estados Unidos y mi hermano Jaime de un cáncer a los 41. Entonces, para mis papás fue muy difícil todo ese proceso de pérdidas. O sea que ellos tuvieron pérdidas desde muy chicos, y aquí hay una anécdota muy importante donde mi abuelita, la mamá de mi papá, murió en un parto. Entonces, ella se volvió a casar, mi abuelito se volvió a casar, y la madrastra los trataba muy mal, e incluso le decían a mi papá, Boris, si te portas mal, tu mamá va a salir de la tierra y te va a castigar. Para mi papá eso era terrible. Entonces, con todo y todo, mis papás tuvieron una capacidad de resiliencia tremenda y pudieron salir adelante, y todavía mi papá se volvió más religioso después de sus pérdidas de los hijos.
Bueno, David, ¿crees que puedes dar una opinión sobre este tema? La neta se me hace... A mí sinceramente se me hace muy duro que tuvieron que pasar por estos tipos de cosas, de que intentaron ayudar y no se podía hacer nada. Yo no me podría ni imaginar estar en tu lugar y saber que no pudiste ayudar cuando en serio querías hacerlo. Yo no podría. Se me hace muy admirable que tú pudiste soportar todo esto. Sí, hay aquí algo que yo he revisado desde mí misma y desde pues, mis amistades ashkenazim, que hay como un ADN que tenemos en relación a todas las pérdidas que tuvimos con nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y que ha repercutido directamente en nosotros, porque el ashkenazí sí tiene como ese sello de sufrimiento y de muerte constantemente. Yo creo que por la muerte de mis hermanos y por todo lo que yo he vivido a través de mis ancestros, soy tanatóloga y acompañante de adultos mayores casi toda mi vida. Ok, va. La verdad es que te quiero hacer unas preguntitas. ¿Tú alguna vez tuviste la curiosidad de verdad, de tú querer ir a Polonia solamente para investigar sobre tus familiares? Sí, no he tenido la posibilidad, pero por lo que me han relatado, todavía existe el antisemitismo en Polonia y las casas donde seguramente vivieron mis abuelitos, mi papá, pues se han transformado en casas normales, y las personas que han ido a la Marcha de la Vida también han manifestado mucho dolor al ver pues las secuelas que dejó la guerra, ¿no? En Auschwitz, en Birkenhaus, etcétera. Una cosita, ¿tú estás enterada que donde vivían tus familiares ahora ya no es Polonia y es un país llamado Bielorrusia? Sí, sí estoy enterada, y también que mis papás vivieron en dos situaciones diferentes, porque mi papá vivió en Pinsk, que era un pueblito. En Minsk, ¿correcto? Pinsk. No, por eso, pero era en la ciudad de Minsk. Ah, sí. Sí. Y mi mamá vivió en Mako, que era un pueblo un poquito más adelantado y con más posibilidades económicas. Entonces, pues sí, todo eso se ha transformado. Y bueno, sí tendría interés, como tú me preguntas, Mark, de ir a Polonia, pero al mismo tiempo con sentimientos encontrados. Por un lado, pues sí me gustaría ver dónde nacieron mis papás, y por otro lado, sería muy triste y con mucho sufrimiento. Bueno, la verdad es que ya vamos a dar un cierre. Muchísimas gracias por venir. Me da un gusto que una persona tan inteligente, guapa, cariñosa, hermosa pueda venir a este set a grabar nuestras cosas. Entonces, muchísimas gracias. Esperemos que esto se repita alguna otra vez. Con y mucho nos gusto. despedimos de nuestro podcast Miratzarka. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias a ustedes.